King Wenceslas looked out on the feast of Stephen, when the snow lay round about, deep and crisp and even. Brightly shone the moon that night, though the frost Dios les was bendiga, hermanos. Sean bienvenidos una vez más a nuestro maná en el desierto. Le voy a pedir que abra su Biblia. Si tiene su Biblia a la mano, busque Juan, el Evangelio según San Juan, capítulo 6, y vamos a leer el versículo 9. Juan, capítulo 6, versículo 9. Ahí tendremos la base de nuestra enseñanza de esta hora del día. Dice de la siguiente manera: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Vamos a orar. Padre Santo que estás en los cielos, gracias te damos en esta hora por la oportunidad que nos das de escudriñar tu palabra. Te ruego, Señor, que este mensaje pueda ser de edificación para la vida de cada uno de los hermanos. Ruego, Señor, que sigas fortaleciendo nuestra vida y que estos mensajes puedan ser oportunos para cada uno de nosotros. Te lo pido en el nombre de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Quiero dar una última enseñanza acerca de la importancia del testimonio. Si usted ha estado escuchando las enseñanzas que hemos tenido a lo largo de estas semanas, incluso meses, hemos estado enfatizando sobre el testimonio. El testimonio es algo importante que como cristianos debemos de tener siempre presente, puesto que vivimos en un mundo lleno de pecado, lleno de cosas que pueden alejarnos de nuestra comunión con Dios. El testimonio es algo que caracteriza, es algo que nos permite diferenciarnos entre las personas sin Cristo y nosotros como hijos de Dios. El testimonio permite diferenciar, el testimonio permite alcanzar a otros para Dios. El testimonio nos permite glorificar a Dios. Hay un sinfín de aspectos por los cuales, hermanos, es importante tener un buen testimonio. Es importante cuidar nuestro testimonio. Y quiero dar una última enseñanza acerca de ello, acerca del testimonio. Y esto lo hallamos en estos versículos. Dice Juan, quise leer el versículo 9 porque ese va a ser el punto crucial de esta pequeña enseñanza. Pero dice Juan capítulo 6, versículo 1, después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Miren, hermanos, lo que encontramos en estos versículos primeramente es que nuestro Señor Jesús, cuando comenzó su ministerio, cuando Él comenzaba su ministerio, Él se caracterizó por muchos aspectos, entre los cuales era la compasión, la forma en la que se dirigía a las personas, los milagros que hacía. Básicamente podríamos definir esto como el testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Y ese testimonio y esos actos que Él hacía le había ganado la confianza, había ganado confianza con las personas. Ese testimonio había permitido que muchas personas, le siguieran. Y dice nuestro Señor Jesucristo que cuando llega al mar de Tiberias, le seguía una gran multitud porque veía las señales que hacía en los enfermos. El testimonio que reflejaba en las personas tuvo como resultado que Él pudiese atraer la atención, muchas personas, grandes multitudes, quisieran conocer al Maestro, a nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué podemos rescatar de ello, hermano? Bueno, lo primero que en este mensaje quiero enseñar es: ¿cómo ha sido tu testimonio? Ha pasado un año, estamos a semanas de terminar este año 2021 y a lo largo de estas semanas o meses hemos estudiado la importancia del testimonio en distintos aspectos de nuestra vida. Mi pregunta ahora es: ¿ha rendido fruto tu testimonio? ¿Ha traído resultado el testimonio que has tenido hasta este día? Porque, hermanos, vemos que el testimonio que tuvo nuestro Señor Jesucristo, que es el mejor ejemplo que podemos hallar en la Biblia, trajo como resultado que multitudes quisiesen acercarse, buscar, conocer al Maestro, ver su poder, ver sus milagros. Y, hermanos,
El testimonio tiene gran poder, tiene un impacto muy grande en las personas que nos rodean. Permite producir fruto en nuestra vida cristiana. Y mi pregunta es, ¿ha rendido fruto tu testimonio? ¿Has logrado hacer que las personas que te rodean, que no tienen a Cristo Jesús, vean en ti la diferencia, vean en ti un buen testimonio y se sientan atraídas por conocer qué es eso que te ha cambiado, qué es eso que te hace diferente, qué es lo que causa que tú seas de impacto, seas de testimonio, seas de un corazón piadoso, un corazón recto delante de Dios? ¿O ha sido todo lo contrario? Hermanos, es importante que a través de este versículo, de estos primeros versículos, reflexionemos esto. ¿Mi testimonio ha producido fruto? ¿Cómo ha sido mi testimonio? ¿Ha glorificado el nombre de Dios? ¿Ha traído los resultados que nos enseña en la palabra de Dios? Y lo segundo, hermanos, lo hallamos en el versículo que leíamos. Dice el versículo 9, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Más qué es esto para tantos? Hermanos, aquí está la última forma que me gustaría enseñar de cómo tener un buen testimonio. Dando. Dice este versículo, vemos en este versículo, si leemos el contexto, había una gran multitud, la noche empezaba a llegar y los discípulos veían la multitud que había y que no había para alimentarlos. Solo tenían 200 denarios, pero dice uno de sus discípulos, pero no es suficiente. No nos va a alcanzar para alimentar a toda esta multitud. Pero vemos que entre todas esas personas había un muchacho, un jovencito que traía 5 panes y 2 pescados. Ahí podemos rescatar también que un cristiano debe de ser precavido. Este muchacho vemos que dijo, bueno, pues voy a caminar mucho y mejor me prevengo. Llevo mis panes, llevo mis pescados para comer en el camino. Eso habla también de un buen testimonio, ser precavidos. Pero el enfoque principal es la acción que hizo el muchacho. Que cuando los discípulos vieron que este jovencito tenía estos 5 panes y 2 pescados, dice la Biblia en el versículo 10, entonces Jesús dijo, haced recostar a la gente. Y había mucha gente en aquel lugar y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias, los repartió entre sus discípulos. Vemos, hermanos, ahí esa noble acción de este jovencito. No vemos que dice la Biblia y cuando Jesús tomó los panes, el muchacho, el joven empezó a quejarse diciendo, no, esto es mío. No, se lo dio. No vemos quejas, no vemos ninguna cuestión negativa en este versículo. Y hermanos, una forma de ser un buen testimonio es aprender a dar. A dar con un buen corazón. Si ha pasado un año, hermano, y a lo largo de este año estoy seguro que has visto la bendición de Dios, has visto el poder de Dios en tu vida, de cómo Dios te libró de la enfermedad, de cómo Dios te libró de accidentes, de cómo Dios te bendijo aun cuando la escasez era grande. Y ahora Dios te dice, ¿qué estás dispuesto a dar? ¿Qué puedes dar tú para Dios, para la iglesia? Es importante ver, hermanos, que una de las formas en las que podemos ser de buen testimonio es dar con un buen corazón. Porque muchas veces damos, pero molestos. Damos con coraje o damos con inconformidad, diciendo, ay, pues sí, lo voy a dar, pero pues parece que no tienen ellos. Te aseguro que sí tienen, pero nada más porque no quieren sacar de su bolsa, nos piden a nosotros. No, hermano, si tú vas a dar algo para Dios, dalo con un buen corazón. Ten un buen testimonio al momento de dar a otros. Esto va a permitir que la bendición de Dios esté sobre tu vida. Y vemos que el resultado, y ya con esto quiero terminar, el resultado o el milagro que se vio en esta parte de la historia es que cuando recogieron los pedazos que sobraron, recogieron 12 cestas llenas. El pan, esos 5 panes que había traído este muchachito, se multiplicó 12 veces. Oh, hermanos, qué tremenda bendición es saber que cuando un cristiano da con un buen corazón, Dios multiplica en gran manera, hasta 12 veces. Por eso, hermano, cuando usted quiera dar algo para Dios, algo a su prójimo, algo a algún hermano, délo con un buen corazón. Es una forma en la que usted puede ser un buen testimonio y Dios te lo va a multiplicar en gran manera. Yo le animo, hermano, que este año o las últimas semanas que nos quedan de este año,
Si vas a dar algo a Dios, dalo con un buen corazón. Es una forma en la que tú puedes ser de buen testimonio. Vamos a orar. Padre Santo que estás en los cielos, gracias te damos en esta hora por el tiempo que nos has permitido escudriñar tu palabra. Y ruego, Señor, que lo que no puedo decir con mis palabras, tú lo puedes poner en el corazón y en la vida de cada hermano. Pido tu bendición en el nombre de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Good King Wenceslas looked out on the feast of Stephen.